Los Imprescindibles, el podcast con sabor en Vinilo FM. Unos comensales de lujo, un menú preparado por los mejores cocineros y servido por Basacherry para los oyentes de Vinilo FM. Volvemos a saludaros desde el Yandiola, Los Imprescindibles, con Basacherry, hoy con Gonzalo Artiach. Gonzalo Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Por fin nos hemos puesto cara. Me decías que, me acuerdo de los 2 primeros minutos que nos conocimos, que me dijiste, y yo siempre llevo las entrevistas al terreno personal, me dijiste, cada día me siento más francés. Y dije, voy a empezar así la charla y tal. Entonces me llamó la atención, sobre todo cuando alguien lleva tanto tiempo en Bilbao y todos presumimos y todos queremos ser más bilbaínos que nadie, ¿no? Sí. También soy muy bilbaíno, ojo. Yo creo que no está reñido, pero sí, efectivamente, entre mis múltiples defectos está ser medio francés. Y cada día tengo más necesidad de estar en contacto con Francia y paso ahí muchísimo tiempo. Y porque sé que tu origen es, pero para que lo situar a los oyentes, ¿no? En esta charla, al final es una charla amigable, te decía antes de entrar en antena, ¿no? Que lo personal y lo profesional van ligados. ¿Por qué ahora, que además tenemos personalidades muy diferentes, ¿no? Sí, igual por eso, bueno, mi madre es francesa, mis abuelos son franceses, la mitad de mi familia es francesa. De pequeño he pasado todos los veranos en Francia, en Arcachon, hasta los 25 años. Hoy los paso en Cibourg. Y desde también un niño esquío en la Mongie, sigo esquiando. Antes era con mis hermanos y mis padres, ahora con mi mujer y mis hijos, en el mismo lugar. Y me imagino que aunque me siento cómodo en todas partes y me siento muy de Bilbao, pero al mismo tiempo tienes algún componente que dices, no soy del todo igual que los demás. Claro, y lo necesitas igual, ¿no? Sí, cada vez más. Y hay muchas cosas del estilo de vida francés que me apasiona, desde la gastronomía, los horarios, el cómo se mezclan en una fiesta las diferentes generaciones. Los horarios son muy distintos. ¿Te ha llegado, cuando eras joven, te llamaba la atención esos contrastes? Claro, estabas en un lugar y luego volvías a otro lugar y los hábitos eran muy distintos. Ahora se van equiparando un poco más, pero hace unos años para nada. Ojo, y sigue siendo... Mi mujer, por ejemplo, siempre dice que a los únicos niños que se les oye en Francia son a los nuestros. Y yo creo que son bastante educados. Y te pones como nervioso, ¿no? Porque eres consciente de ello. Claro, en Francia no... Y los niños se lo pasan muy bien y juegan y todo, pero lo saben hacer sin gritar, y los adultos también. Y tú vas a un restaurante y estás todos muy cerca y se puede conversar tranquilamente. ¿Y qué les haces? Que confíen así un poco, chicos, por favor. Claro, sí, yo siempre les digo, se puede hacer sin gritar, con poco éxito, pero bueno. En la comida, que lo hemos pasado muy bien, dejo titulares que seguro que nunca te has confesado como un tipo romántico, ¿no? Me ha llamado la atención. No sé si al nivel, hablando de la música, que luego te preguntaré por tus gustos, no sé si al nivel de Tom Jones, que también Tom Jones es un tipo enamorado de su mujer. Sí. No, totalmente. Y cada día más, y espero que cuando me entrevistes dentro de 10 años pueda decir que hay mucho más que hace 10 años. Sabes que la pregunta tiene truco, porque quiero que lo expliques tú mejor. Ahora estás muy metido y disfrutando mucho del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Correcto. ¿Cómo se llama este proyecto? Se llama Decidata. Yo suelo matizar, y es que empezamos en el 2015, ¿no? Ahora parece que todo el mundo se dedica a la inteligencia artificial. Y te miraban raro los amigos, ¿no? Bueno, no solo los amigos. El primer año con Iñaki Pertusa, uno de mis socios, el otro socio es Pedro Ruiz Aldasoro e Irene Unceta, con Iñaki hicimos 106 visitas comerciales. 106 visitas. Sí, yo soy bastante machaca, lo de hablar con la gente no es un tema que me incomode para nada. El método es, tú tienes tu propio método. Ahora empezamos a tenerlo. Ahí fue un método masivo y con un éxito tan contundente como 0 ventas de las 106 visitas. Hoy muchas de esas empresas son clientes, pero había que hacerlo, había que estar ahí para hacer esas 106 visitas comerciales, ver que nos miraban como las vacas al tren. Seguramente nosotros nos explicábamos ¿Con alguna muy mal. ¿Anécdota, alguna entrevista que has dicho, no me han entendido nada? Mira, te digo, para que te hagas una idea, de esas 106 visitas, y hoy es cliente, la más exitosa fue un empresario que nos dijo: yo os doy mis datos y vosotros haced algo, ¿no? Como si hiciésemos magia, ¿no?
ese era el nivel un poco de comprensión que había. Con todo te diré que tuvimos la suerte o acierto de ganar el primer concurso Bind, que el gobierno vasco seleccionaba de 700 startups de todo el mundo, iba poniendo filtros, y luego las 12 empresas tractoras que entonces participaban del concurso elegían cada una a quién iban a contratar, pero contrataban con dinero de verdad. Y yo creo que esa es la mejor financiación para cualquier proyecto, que es dinero del cliente. Y nosotros desde el primer día hemos sobrevivido de nuestros clientes, ahora vivimos de ellos. Claro. Yo creo que al principio sobrevivíamos más que vivir. Igual a posteriori puede parecer fácil contarlo. ¿Por qué te aventuraste? ¿Por qué decidiste ser de los primeros, ¿no? Cuando todo el mundo da la sensación que a medida que vamos cumpliendo años, cada vez queremos ser más certeros. Bueno, yo creo que, mira, hace un tiempo di una charla en una universidad y mi suegro, que me conoce muy bien, dijo, titúlala El impulso de emprender. Y yo creo que tengo ese impulso dentro. Y a todas mis empresas, y me lo doy a mí mismo, les doy un mantra que es siempre a favor del espectáculo. Con lo cual yo soy más tendente a... Todo el mundo te dice al revés, empieza con el no, aprende a decir no, tal. Yo soy más tendente a decir que sí, porque es cuando las cosas pasan y es lo difícil, ¿eh? Decir que no es muy fácil. Qué ahí acaba el problema y ahí matas todo, ¿no? Decir que sí, luego hay que poner la energía de llevarlo a cabo. Yo, esa expresión y esa frase que utilizamos todos, tuve otra vida y tuve de jefe a Mario Conde. Olé. Y era otro emprendedor nato, no sé si hay algo que de joven, no sé, notabas ahí en la universidad, que es cuando yo creo que uno empieza a desarrollar sus talentos ocultos. Fíjate que no, yo creo que seguramente es tan natural en mí que no me di cuenta. Y yo tuve que trabajar 3 años por cuenta ajena, aborrecer ese trabajo por cuenta ajena. ¿Cuál era? O sea, bueno, trabajé en Inglaterra, en Londres, en una consultora, pero que realmente estaba muy centrado en temas de pólizas de seguros, etcétera. Luego fui auditor aquí en Andersen y luego trabajé en una consultora en Madrid, en GA Consultores. Y decidirme a Estados Unidos, había UCLA, lo que los españoles decimos UCLA, pero ahora que soy un brun... ¿Pero guardas todavía alguna camiseta de esas? Tengo 2 sudaderas, sí. ¿Y te vuelves a sentir joven? No lo sé si me vuelvo a sentir joven, pero por lo menos conectado con mis amigos. Voy a Los Ángeles siempre que puedo. Qué bueno. Y es una ciudad que a la gente le parece más fea que mandar a la abuela por drogas, cosa que es posible que sea así. ¿Sí? Pero a mí me fascina, me parece una ciudad absolutamente única que te ofrece cosas que no te ofrece ninguna otra ciudad y a mí me encanta. Tú sabes que hoy en día, si te pones una de esas sudaderas en el tardeo, porque hoy en día todo es tardeo, bueno, la gente te puede parar, o sea, puede ser, o sea, imagínate una sudadera de esas, el valor que tiene. Hablando de la inteligencia artificial, hablando del terreno personal, un día haciendo una entrevista, me comentaba la persona que también había iniciado ese camino, que si somos capaces de poner 3-4 fotografías, nos va a decir el momento actual de la relación que tenemos con esa persona. ¿Es verdad o realmente lo que me contó el folclore? Con total honestidad no te sé decir. Yo creo que en estos momentos seguramente no sea verdad. O sea, me dejó un titular, pero no es tan claro, fácil como lo que eso tendría que preguntar a alguno de nuestros técnicos, para ser totalmente honesto. Porque esto, lo que te cuento hoy, ha caducado en 6 meses. O sea, claro. Todo lo que contemos hoy, en 6 meses está caducado. Estamos viviendo la edad de piedra de la inteligencia artificial y yo creo que también nos estamos... O sea, la edad de piedra. O sea, totalmente. O sea, y yo si creo tuviésemos que apostarnos otra comida de Basacherry, o sea, ¿mantendrías el...? Sí, y además te diría que sin temor a equivocarme, así como no tengo ni idea de cómo va a ser, pero eso es... En el fondo esto viene ya de muy lejos. La primera vez que se acuñó el término fue en el año 56 en la Convención de Dartmouth. Y ha habido inviernos de la inteligencia artificial donde no faltaban o los datos o la capacidad de computación o era muy caro, y ahora se dan todos los elementos y ya vemos que cada vez va avanzando más. También te diría que desmitificaría un poco, y muchas de las cosas que hacemos en Decidata es ayudar a todo el mundo a comprenderlo mejor. ¿Y cómo se hace eso? Porque hay gente que todavía tiene reparos, tiene miedo, ¿no? Lo desconocido le aleja de la...
Mira, nosotros, y luego te hablo de los eventos porque creo que son chulos y que la audiencia le puede interesar y están invitados, no tienen más que apuntarse a nuestra newsletter o contactarme a mí por LinkedIn y estaré seguro de que reciben invitaciones a estos eventos. Cada vez que estamos con un empresario, incluso con empresarios muy curtidos, las palabras que más aparecen son miedo, miedo, no sé, me preocupa, miedo, miedo, no sé. Y en esa línea hemos lanzado nuestra primera spin-off en Decidata, que es una plataforma editorial para todo... Es una plataforma y comunidad para que todo el mundo del dato pueda estar ahí compartiendo información, y aspiramos a que sea para IA para el bien y que sea buena IA para hacer buenas cosas, porque al final va a ser la IA, como todo lo demás, las cosas que nosotros hagamos de ella. Y esos primeros 5 minutos, que siempre me gusta que las charlas sean didácticas, sí. ¿Cómo vences esos miedos? Que no estás ante un empresario, le ha ido todo de maravilla, pero tú le vas a decir que es que ahora le va a seguir yendo de maravilla, pero además mucho mejor y más organizado. Sí, al final es un tema muy complejo, primero porque no se entiende bien, segundo porque se está moviendo muy rápido y entonces hay esa duda, pero es que invierto ahora o espero a que me lo haga ChatGPT, por decir algo que yo creo que es lo que mejor entiende todo el mundo, y con la complejidad además de que nadie va a perder su empresa mañana por no actuar hoy. La vas a perder dentro de 3 años, o dentro de 5, o dentro de 8. Pero si le dices que la puedes llegar a perder, o puedes llegar a perder tu nivel de competitividad, ¿no? ¿Las empresas que no se digitalizaron siguen adelante? Es clarísimo. Lo que no sabemos es si va a ser dentro de 3 años, dentro de 5 o dentro de 8. Pero en todo caso esto es una ola imparable, porque además uno de los autores que traemos cada 3 meses autores de primera línea en un choco y lo juntamos con 20 líderes. Sí. ¿Y por qué a mí estas cosas son las que me gustan? ¿Por qué el marco de un choco? Pues con lo francés que eres tú. Ojo, y muy oílo también hemos dicho, pues yo creo que como casi todas las cosas un poco por accidente. Mi padre escribió un libro que me encargué yo de ello y lo hicimos con plataforma editorial, y Jordi Torres, que es el responsable del Centro de Supercomputación en Barcelona, escribió un libro que se llama Inteligencia Artificial explicada a los humanos. Y le contacté aprovechando que teníamos a Jordi y Nadal en común, y le propuse venir a hablar a nuestros clientes, prospectos y tal, y se nos ocurrió hacerlo en un choco, y se ha convertido en un evento primordial para nosotros, y yo se lo explicaré. Es juntar a un autor de inteligencia artificial con 20 líderes políticos y públicos en un choco en el que el cocinero es parte de la discusión y en el que el camarero soy yo. Con lo cual se habla a calzón quitado y todo el mundo te pregunta. ¿Y tú ejerces de camarero a propósito? Porque entiendes que... Porque no tiene que haber... Porque tenemos que estar solos, tranquilos en un choco. Bueno, pero se te ha ocurrido a ti, que está muy bien. Bueno, fue un poco el ver que si no comíamos todos o no todos a la vez. ¿Parecido o no? ¿O se te ocurrió por esas inquietudes que...? Es una mezcla... el tema del choco se le ocurrió a mi socio, a Pedro Ruiz Aldasoro, y luego hemos ido poco a poco dándole formato. Y lo que te decía de ser útiles para toda la sociedad, porque yo creo que hay que ser útil para toda la sociedad, luego hacemos una presentación de ese mismo libro con ese mismo autor en una librería a la que está invitada todo el mundo. Y tiene acceso también al autor, el autor va a contar sobre el libro y luego le puedes preguntar, etcétera. Con lo cual hacemos muchas cosas que pueden ser útiles para que todo el mundo se haga una idea de cómo posicionarse en este mundo. Y hasta cambias la propia percepción de las personas que os acompañan, ¿no? O sea, porque les alejas de lo convencional. Sin duda. Y además les traemos diferentes puntos de vista. Otro de los autores que hemos traído es a Diego Hidalgo, que Diego Hidalgo tiene un libro en el que te invita a reflexionar tu futuro digital y te hace plantearte 50 temas de cómo te quieres plantear
hablando también de los riesgos. Luego regreso a la rotonda de la inteligencia artificial, pero me marcan los compañeros el tiempo y no me quiero... Claro, Tambor, el mundo según Gonzalo Artiach. Sí. Esto ya son palabras mayores. Esto, ¿cómo me lo puedes explicar tomando un vinito hoy que hemos degustado los manjares de Basacherry? Que a todo esto, tú desayunas producto Basacherry. Desayuno, me hizo mucha ilusión saber que era nuestro patrocinador, porque yo les tengo mucho respeto y cariño a los patrocinadores, porque sin ellos no existiría casi nada. ¿Y cómo les descubriste? ¿Cómo llegó a tu mesa? Pues en el supermercado probando jamones, y no es broma, es para mí el mejor calidad-precio, el mejor jamón que conozco, y por eso lo desayuno prácticamente todas las mañanas en lonchas finas. Qué y bueno. Sin envasar al vacío. Ya has probado, a mí es como me gusta. Lo del libro es porque uno va cumpliendo años y entiende que tiene que plasmar su experiencia, porque el título, estás ante un periodista, me gusta, pero se ha traído El mundo según Gonzalo Artiach. Es mi padre, el libro es de mi padre. Bueno, o sea, lo que hice es ayudarle a mi padre a sacar el libro. Vale. Y mi padre tuvo una ELA. Y antes de eso, y durante la ELA también, porque fue una continuación natural de su vida, tuvo una trayectoria espectacular, era un hombre que pensaba fuera de la caja. O sea, era un adelantado que tuviste la suerte, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y durante su ELA también fue todo un ejemplo y una maravilla. Y entonces sacamos un libro que va por quinta edición. ¿Qué cuenta? Que hoy he tenido la suerte. Pues cuenta todo lo que le apetece. Son capítulos cortos y habla desde economía, empresa, a gastronomía, a ETA, sociedad. Tiene un capítulo que se titula Bilbao. Ajá. Y habla de... Yo creo que recupera muy bien con el espíritu de Bilbao. Y sigue siendo actual, es decir, cualquiera que lo lea... Sí, eso es. Yo creo que todas las cosas buenas son atemporales y universales. ¿No? Mira, como las canciones. Sí, yo creo que sí, que las cosas buenas... Y de hecho me pasa mucho que sé que muchas veces hablas de cine también con tus entrevistados, que te das cuenta de una película cuando la vuelves a ver, decir, wow, era una castaña. En ese momento nos entretuvo o pero es una castaña que no hay quien lo coja, y otras al revés, que dices, wow, sigue siendo súper actual a pesar de que tiene 80 años. Sí, siempre hay que acabar cualquier charla divertida. Antes me decías, ¿no? La gente me conoce más, me reconoce más como Happy, esto me lo tienes que contar. Correcto. Que como Gonzalo, ¿no? Entonces dices, oye, voy cumpliendo años, sigo siendo Happy. Me contabas incluso el momento en el que te casaste, que es buenísimo, ¿no? Que me gustaría que lo compartieses con la audiencia. Bueno, yo además soy hijo de y padre de, con lo cual cuando alguien me dice que si me pregunta por Gonzalo, pregunto a ver si es mi padre o mi hijo. Y a mí toda la vida me han llamado Happy, incluso el cura que nos casó, cuando estábamos preparando los votos y le pregunté a ver, pero yo cómo me caso, me dijo, como Happy. Me dice, pero ¿tú cómo te llamas? Y le dije, no, Gonzalo. Y dice, los invitados no, en plan como diciendo, no voy a casar a un desconocido. Pero los invitados alucinarían en ese momento, ¿no? No, porque muchos no saben ni cómo me llamo. ¿Ah? O sea, mucha gente me conoce solo como Happy. O sea, hay dos. El de la tarjeta de visita, que es Gonzalo Artiach, y el amigo, ¿no? Sí, pero bueno, yo incluso en ámbitos profesionales suelo decir que todo el mundo me llama así, porque 2 minutos después va a haber alguien que me llame Happy. Estamos preguntando, claro, este podcast se llama Los Imprescindibles. A nivel profesional, que has hecho muchas cosas, por eso nos acompañas. Y las que haré. Para ti, ¿qué es imprescindible en el mundo del trabajo? Si tuvieras efectivamente, que dices, pues alguna vez he dado una charla, he dado una clase... Yo creo que lo mismo que en la vida privada. O sea, no lo vas a diferenciar, entonces te pregunto lo personal. Para mí están ¿no? súper mezcladas, y a mí me cuesta mucho creer cuando alguien dice, no, pero en el trabajo y no sé cómo. Si eres de una forma tiendes a serlo, y yo creo que a mí me gusta mucho, bueno, el rodearme de buena gente, con buenas intenciones y con ganas de hacer las cosas bien. Luego salen unas veces mejor, otras peor, pero que por lo menos la base esté ahí, ¿no? ¿Tienes miedo cuando se te ocurre alguna idea? Antes hablaste o sea, dices, a ver si ahora me voy a equivocar, aunque luego vas a los Estados Unidos, lo comentamos mucho, y hay gente que tropieza, hay gente que se equivoca, hay gente que se vuelve a levantar, hay gente que se arruina, y en Estados Unidos
eres un referente. Aquí, mira, en Francia no sé, pero en Bilbao todavía la gente te mira mal, has patinado, ¿no? Es verdad que hay mucho miedo y mucho estigma al fracaso, ¿no? Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que todo acabe siendo bueno, ¿no? Es muy difícil que desde el principio salga todo bien, pero yo creo que si tienes el compromiso de que una cosa sea útil para tus clientes, para tu equipo, para la sociedad, etcétera, acabarás haciéndolo y consiguiéndolo con cierta perseverancia. ¿Te ha costado desprenderte de alguna idea que luego efectivamente ha cuajado y hay un momento que no puedes abarcar todo y tienes que desprenderte? ¿Cuesta? Hombre, tienden a decir que lo único más difícil que montar tu empresa es cerrarla, ¿no? Y yo creo que eso es siempre un tema desagradable, ¿no? Es admitir que o te has equivocado o no has sido capaz de hacerlo o no era el momento o lo que sea, pero te diría que no especialmente, no. Y además oportunidades hay todos los días y habrá todos los días y no diría que no especialmente. Me voy a ir con los eventos, pero hombre, tú tienes un apellido muy marcado, tendrás anécdotas muy divertidas cuando alguien te hace la broma. Eres el de las galletas y le dices sí. Bueno, soy nieto de. Por eso, pero eso tiene que ser. Pero fíjate que bueno, un orgullo, ¿no? Ser nieto de Gabriel Artiach, que sí que fue un pionero y un avanzado total, porque él empezó a hacer las galletas en 1907, o sea, hace 17, 18 años, ¿no? Y soy hijo de. Pero fíjate que lo que más ilusión me hace es que me estoy convirtiendo en marido de. Yo, mi mujer, cuando le conocí, dijo, nunca pasaré de ser hija de para ser mujer de. Y yo, bueno, y efectivamente me estoy convirtiendo yo en marido de, cosa que me encanta. Y mi máxima ilusión, y creo que hay posibilidades de que sea así, es que algún día me conozcan como el padre de Mariana, de Ángela, claro, de Gonzalo y de Pedro. En ciertos ámbitos ya me conocen así y desde luego porque, que es mi rol favorito, el de marido de y el de padre de. Y es bonito homenaje, ¿no? A tu padre, que hablamos del mundo según Gonzalo Arte. Es como que habrás completado el círculo, ¿no? Eso, desde luego que yo creo que uno de los roles que más he disfrutado en mi vida ha sido el de ser hijo de mis padres. Y lo sigo disfrutando muchísimo con mi madre, que tiene 81 años y está genial. Y espero que mis mejores roles sean marido de y padre de, y en eso estoy. Vas a sufrir como padre, porque es verdad, y fíjate, ahora nos remontábamos a la primera generación, a las galletas, la palabra pionero efectivamente le queda perfecta, ¿no? Como un guante. ¿Tienes miedo el día de mañana de que tus hijos no se den cuenta del valor de lo que tú has aprendido y les quieres transmitir? No, porque hablo con ellos todos los días, con lo cual no. Porque entiendes que tienen que seguir su propio camino y ya está. Eso, por supuesto. Yo, de hecho, he seguido en mi propio camino. Yo nunca he trabajado en la empresa familiar. Si llegas a decir lo de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, con lo cual, no, por supuesto, yo quiero que sigan su propio camino, sea el que sea, y ojalá uno sea médico, el otro sea maestro, o sea, que sea el que sea. No tengo ningún a priori de lo que quiero que sean, gracias a Dios, porque creo que sería malo, y además los hijos... ¿No lo hicieron contigo? O sea, sería una deslealtad, ¿no? Eso es, tienden a hacer lo que quieren, cosa que es correcto, pero las lecciones o las cosas importantes yo creo que las sabrán, se dediquen a lo que se dediquen, porque para eso está su madre y su padre machacándoles y sobre todo dando ejemplo, que claro, yo creo que es lo más importante, y no solo eso, la tribu, ¿no? Para mí todos los amigos son importantísimos. Y yo tiendo a hablar con los hijos de mis amigos para que conozcan otros puntos. ¿Hay más arraigo en Bilbao que en Francia? Hablando de la palabra amigos, ¿tenemos aquí más arraigo? Es muy posible aquí lo de la cuadrilla, ¿no? Es una cosa que es como muy, muy bestia, a veces tal vez un pelín cerrado desde mi punto de vista y para mi gusto. Sin embargo, como te he dicho, yo creo que en Francia, en las fiestas familiares o un poco grandes, yo disfruto mucho más de cómo se mezclan generaciones. Yo he visto amigos míos franceses hablar con verdadero interés con mi abuela, que en paz descanse, pero cosa que en España... atentamente, ¿no? Pero que ves que es intencionada la conversación y se mezclan, para mi gusto, mucho mejor. ¿Y en UCLA qué te gustó? ¿Cómo era? Claro, fuiste... ¿El qué, perdona? En UCLA, ¿no? Que dijiste, no, esa época... A UCLA. Pero eso como... ¿Qué guardas de esas tradiciones, de ese arraigo? Pues es una ciudad muy dura, porque es tremendamente individualista.
y es una ciudad muy elitista para muchas cosas, con una extensión terrible que casi no tiene edificios verticales, lo que hace también que, pues, si tú pases, yo era el único que paseaba por la acera. Claro. De hecho, la gente te mira hasta medio raro. Sí, y eso pasa mucho en Estados Unidos. Y entonces es una ciudad muy dura y muy complicada, pero que todo lo que tú le des te lo va a devolver. Y ahí todo el mundo te recibe, sea el empresario más importante que te imagines, te va a recibir. También va a intentar deshacerse de ti en 2 minutos si no le eres útil. Eso es. Pero sí, y a mí me resultó apasionante el que todo aquel que quise contactar con él me recibiese y me tuviese en cuenta y que luego quisiesen que les montase esa cosas en cultura Europa. A veces nos falla aquí. A mí me pasó cuando vine de Madrid, esa primera etapa que vuelvo a casa, en Madrid, y lo he contado muchas veces, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Llamas a 10 personas, te reciben 9. Aquí en Bilbao costaba más. No sé por qué, no sé si en tu sector te has sucedido alguna vez algo parecido. Sí, también te diré que yo creo que aquí se avanza más cuando estás con alguien también, o sea, que al final... pero te diría que en España como norma nos cuesta más recibir a la gente, y que yo creo que es un error, y otro error también creo que es que en cambio una vez que alguien entra en un lugar no se le quita ni con agua caliente, ¿no? Que yo creo que de los sitios hay que saber llegar y hay que saber irse cuando ya ha llegado tu hora y no tienes más que aportar ahí. El último minuto tiene que ser igual de bueno que el primero, por aquello de que es casi nuestra primera cita. Eventos que me has dicho, y tengo que contar algo. Sí, pues tenemos el IA de autor en el Choco, que por un lado empresarios que nos estén escuchando. ¿Quién puede entrar eso? Empresarios y dirigentes públicos que quieran avanzar en el mundo de la IA. Pero ese mismo día hacemos la presentación con el autor en la librería, que eso está abierto a todo el mundo. Otro evento que hacemos varias veces al año es lo que llamamos IA Confidencial, y es por invitación, pero no hay limitación de plazas y se puede hacer por streaming. No lo grabamos, con lo cual o estás o te lo pierdes. O lo vives o no te lo van a contar. Correcto, y ahí contamos a calzón quitado proyectos reales, no solo que hemos hecho nosotros, sino que estamos empezando a contar de otras empresas, de otras experiencias. Y luego otro tipo de eventos, como ahora, por ejemplo, que este me hace mucha ilusión, porque el 27 de marzo presentamos nuestro 5º libro, que no todas las empresas habrán sacado 5 libros de inteligencia artificial, y hablabas de círculos. Lo presentamos en CEBEC, que CEBEC es la patronal vizcaína, que la fundó mi padre, y que hoy voy yo, en unos días voy yo a presentar un libro, cosa que me hace una ilusión tremenda. Qué bueno. Gonzalo, ha sido un placer. El placer ha sido mío, que tu te lo parte aseguro. bilbaína siga contigo por mucho tiempo y que no pierdas. J'espère que diga, eso espero. Tu origen también, Frances. Un placer, de verdad, gracias. A ti, muchísimas gracias, Julen.